¿Alguna vez te has preguntado por qué, cuando intentas acercarte más a Dios, las batallas espirituales parecen intensificarse? ¿Has sentido que, justo cuando comienzas a despertar algo dentro de ti, algo se levanta para frenarte, confundirte o desgastarte emocionalmente? ¿Te has dado cuenta de que hay temporadas en las que el enemigo parece poner sus ojos en ti con más fuerza que nunca, como si tuvieras algo que él teme profundamente? Si has sentido esto, no estás imaginando nada. Hay dones espirituales que el infierno persigue con furia porque cada uno de ellos tiene el poder de romper cadenas, levantar vidas, destruir planes ocultos y desbaratar estrategias que el enemigo no quiere que descubras. Y lo más impactante es que muchos cristianos poseen estos dones, sin saberlo. En este mensaje vas a entender por qué el enemigo te ha atacado tanto, qué dones están despertando en ti y qué significa espiritualmente esta guerra que estás sintiendo en tu interior. Quédate hasta el final, porque cada minuto te revelará algo que quizá nadie te explicó antes, pero que cambiará la manera en que ves tu proceso, tus luchas y tu propósito. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: Dios despierta mis dones, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con 3 personas que necesiten escuchar la voz de Dios en su corazón. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe, claridad y propósito. Cuando un cristiano comienza a despertar espiritualmente, no siempre lo nota por señales grandes o extraordinarias. A veces, lo primero que despierta es algo silencioso, profundo y casi imperceptible, el discernimiento espiritual. Y es precisamente por eso que el enemigo lo persigue con tanta furia. Porque cuando el discernimiento empieza a activarse dentro de ti, dejas de caminar por lo que ves y empiezas a caminar por lo que percibes, dejas de confiar en las apariencias y comienzas a detectar las intenciones. Dejas de moverte por emociones y aprendes a identificar lo que viene de Dios y lo que no, y eso, para el enemigo, es una amenaza enorme. Muchos no entienden por qué, justo cuando empiezan a buscar más de Dios, se sienten más confundidos, más atacados, más drenados o más inquietos espiritualmente. Y la razón es esta: el discernimiento despierto desenmascara obras que el enemigo quiere mantener ocultas. Por eso el infierno intenta apagarlo antes de que crezca. El discernimiento espiritual no es paranoia, no es sospecha, no es intuición humana, es la capacidad que da el Espíritu Santo para ver más allá del ambiente natural, para percibir el origen de algo, para distinguir luz de oscuridad, verdad de mentira, paz de manipulación, dirección divina de distracción emocional. Es uno de los dones más preciosos porque te protege, te guía y te posiciona donde Dios quiere. Pero, precisamente por eso, es uno de los dones más atacados. El enemigo sabe que una persona con discernimiento no cae fácilmente en trampas emocionales, no se deja manipular por personas equivocadas, no camina hacia relaciones que destruyen, no abre puertas espirituales peligrosas. No confunde la voz de Dios con la suya propia. Una persona con discernimiento es, espiritualmente, un soldado despierto. Y nada es más peligroso para el infierno que un cristiano que ve. En la Biblia encontramos ejemplos poderosos de personas que, al despertar este don, fueron perseguidas con una intensidad fuera de lo común. Piensa en Eliseo, quien tenía la capacidad de discernir incluso los planes secretos del enemigo.
El rey de Siria estaba tan frustrado porque sus estrategias eran descubiertas que pensó que tenía un espía en su propio ejército. Pero uno de sus oficiales dijo: «No, mi señor el rey, es Eliseo, el profeta en Israel, quien revela al rey de Israel aún lo que tú hablas en tu dormitorio». Aquello no era inteligencia humana, era discernimiento espiritual. Por eso el enemigo envió un ejército completo solo para atraparlo. Esa historia revela algo claro: cuando tu discernimiento se activa, el enemigo incrementa su guerra, porque ya no puede moverse con libertad a tu alrededor. Pero antes de manifestarse en grande, este don aparece en pequeño. Tal vez ya lo estás sintiendo sin darte cuenta. Empieza como una incomodidad interior cuando algo no está bien, incluso si no puedes explicar por qué. Aparece como una alerta silenciosa en tu espíritu cuando una persona no tiene buenas intenciones, aunque sus palabras sean dulces. Surge como una sensación de paz o inquietud cuando debes tomar una decisión importante. Es ese impulso suave, pero firme, que te frena justo antes de cometer un error, o que te empuja a actuar cuando algo aparentemente normal es en realidad espiritual. Y ahí es donde el enemigo ataca primero, en tu sensibilidad espiritual. Cuando este don despierta, el enemigo intenta hacer que dudes de ti mismo. Te hace sentir exagerado, demasiado emocional o demasiado desconfiado. Intenta nublar tu claridad creando confusión, ansiedad, ruido interno, pensamientos repetitivos que te roban la paz. Quiere que te desconectes de esa voz interior que Dios está desarrollando en ti. Por eso muchos cristianos atraviesan temporadas de confusión mental justo cuando Dios está afinando su discernimiento. El enemigo sabe que, si logra que te sientas inseguro con lo que percibes, nunca confiarás en lo que el Espíritu te muestra. Intenta distorsionar tu percepción hasta hacerte creer que tu discernimiento no es un don, sino un problema emocional. Intenta debilitarte antes de que descubras la magnitud del arma que cargas. El enemigo también usa el cansancio. El discernimiento espiritual requiere sensibilidad y la sensibilidad requiere descanso. Por eso hay días en los que te sientes drenado sin explicación. Días en los que, sin pasar nada grave, te sientes agotado espiritualmente. Esa fatiga no siempre es emocional ni física, muchas veces es espiritual, un intento de que tu percepción se adormezca para que bajes la guardia. Cuando estás fatigado, discernir se vuelve más difícil, y ahí es donde el enemigo intenta moverse. Pero Dios nunca te deja sin protección. El discernimiento es un regalo que Él despierta poco a poco, como quien ajusta un instrumento para afinarlo con precisión. Dios no te da este don para asustarte, sino para protegerte, dirigir tus pasos y prepararte para cosas mayores. El discernimiento no aparece para llenarte de miedo, sino para darte dirección, claridad, paz y fuerza en lo oculto. Muchos cristianos no saben que este don está en ellos porque esperan algo espectacular, cuando en realidad el discernimiento es discreto. Funciona en silencio. Es ese pensamiento que aparece de repente y te dice: esto no viene de Dios. Es esa paz sobrenatural que te confirma: este es el camino. Es esa inquietud que aparece justo cuando estás a punto de confiar en alguien que Dios no envió. Es esa claridad que aparece en medio de la confusión, como si una luz interna se encendiera y te mostrara lo que antes no veías. El diablo no teme a un cristiano que ora mecánicamente, que canta sin intención o que lee la Biblia sin revelación. Pero teme profundamente a un cristiano que ve lo que él quiere ocultar. Porque en cuanto empiezas a discernir, sus trampas dejan de funcionar. Por eso el enemigo persigue este don con tanta furia, porque sabe que un creyente con discernimiento no se pierde, no se engaña, no retrocede y no se vende.
Dios está activando este don en tu vida porque viene un tiempo donde lo que no se ve será tan importante como lo que sí se ve. Y quieres estar listo. Serás capaz de identificar lo que otros no perciben. Te convertirás en una luz que disipa engaños. Y aunque el enemigo intente silenciar tu sensibilidad espiritual, no lo logrará, porque cuando Dios despierta un don, ningún ataque puede apagarlo. El discernimiento no te hace raro, te hace consciente. No te hace desconfiado, te hace sabio. No te aleja de la gente, te acerca a la verdad. Y cuando aprendas a confiar en esa voz interior que el Espíritu Santo está despertando en ti, caminarás con una seguridad que nada ni nadie podrá quebrar. Hay momentos en la vida espiritual en los que Dios empieza a llevarte más profundo, más allá de lo que tus ojos ven y tus sentidos pueden comprender. Y cuando eso sucede, despierta dentro de ti un don poderoso, temido por el infierno y a veces incomprendido por quienes nunca lo han experimentado, el don de revelación. Este don no es imaginación, no es intuición humana, no es pensamiento positivo, es la capacidad que da el Espíritu Santo para abrir tu entendimiento y mostrarte verdades que permanecen ocultas para otros. Y es precisamente por eso que el enemigo lo odia con tanta intensidad. Cuando este don comienza a activarse, sientes cosas que antes pasabas por alto. Entiendes situaciones que antes te confundían. Conectas puntos que antes no veías. Te das cuenta de que hay una dimensión espiritual detrás de cada circunstancia, una intención detrás de cada palabra, un propósito detrás de cada proceso. Y ahí empieza la batalla. Porque el enemigo sabe que la revelación te libera, te despierta, te impulsa y te transforma. Y un cristiano con revelación es un cristiano peligroso. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la Escritura. No por falta de fuerza, ni de recursos, ni de fe, sino por falta de revelación. La revelación es lo que despierta tu espíritu, lo que te quita vendas, lo que te saca de ciclos repetitivos, lo que te libera de manipulaciones, lo que rompe mentiras heredadas. Lo que destruye patrones familiares y lo que te abre los ojos para entender que nada de lo que estás viviendo carece de propósito. Por eso el enemigo se enfurece cuando Dios empieza a mostrarte lo que antes no veías. Este don suele despertar de manera sorprendente y muchas veces sin que tú lo esperes. Un versículo que leíste toda tu vida de pronto te habla de una forma que jamás imaginaste. Una predicación que antes parecía simple ahora te sacude el corazón. Un sueño deja de ser un sueño normal y se convierte en una instrucción divina. Una conversación común se transforma en una confirmación que necesitabas. Y lo más impactante, comienzas a recibir respuestas sin buscarlas, solo porque tu espíritu se ha vuelto sensible a las cosas de Dios. Pero justo cuando el don de revelación se despierta, se desata también una guerra invisible. Una guerra silenciosa, estratégica, diseñada para que dudes de lo que Dios te está mostrando. De repente, aparece confusión donde antes había claridad. Surgen dudas que nunca tuviste. Cuestiona si lo que estás viendo es realmente de Dios o es solo tu imaginación. Y ahí es cuando debes recordar algo fundamental: si Dios te muestra algo, es porque quiere protegerte, dirigirte y fortalecerte, no confundirte. Cuando Dios comienza a darte revelación, el enemigo busca bloquear tu percepción. Usa distracciones constantes. Te llena de ruido mental. Te envía personas que cuestionan lo que Dios te habló. Intenta apagar tu sensibilidad espiritual a través de desgaste emocional, ansiedad, cansancio, sobrecarga de responsabilidades. Y no porque seas débil, sino porque el infierno sabe que una persona con revelación ya no puede ser manipulada fácilmente. En la Biblia vemos cómo este don provocó guerras espirituales intensas.
Daniel experimentó revelaciones tan profundas que los principados en los cielos se levantaron para impedir que sus respuestas llegaran. El enemigo sabía que si Daniel entendía lo que Dios estaba mostrando, cambiaría la historia de Israel. Lo mismo ocurre contigo, cuando Dios te quiere mostrar algo grande, el infierno se moviliza para frenarte. La revelación no solo te hace ver lo espiritual, te hace ver la vida entera desde la mirada de Dios. Te muestra quién eres realmente, no quién el enemigo ha querido que creas que eres. Te revela tu propósito, tus dones, tus batallas, tus ciclos, tus heridas profundas. Hace que entiendas por qué viviste lo que viviste, por qué Dios te separó de ciertas personas, por qué permitió ciertos silencios, por qué cerró ciertas puertas y por qué está preparando otras. Y aquí está lo que muchos no te dicen: la revelación duele antes de sanar. Porque cuando Dios te abre los ojos, te muestra tanto lo hermoso como lo incómodo. Te revela intenciones de personas que tú apreciabas. Te revela hábitos que te estaban destruyendo. Te revela decisiones que te estaban alejando del propósito. Te revela verdades que preferirías no ver. Pero ese dolor no es para destruirte, es para liberarte. El enemigo no ataca lo que no teme. Si estás sintiendo confusión, presión espiritual, cansancio y ruido interno justo cuando Dios te está mostrando algo, no es casualidad. Es señal de que la revelación que viene para ti es grande. Lo que Dios te está revelando tiene el potencial de romper cadenas generacionales, de restaurar tu identidad, de corregir tu rumbo y de llevarte a un nivel espiritual en el que nada ni nadie podrá engañarte. La revelación también trae separación. Dios te aparta de ambientes donde no podrías escuchar su voz. Te aparta de personas que bloqueaban tu crecimiento. Te aparta de conversaciones superficiales para llevarte a profundidad. Te aparta de lugares donde estabas sobreviviendo, para llevarte a lugares donde vas a florecer. El enemigo interpreta esa separación como pérdida, pero en realidad es protección divina. Cuando este don se despierta, comienzas a ver la vida con ojos espirituales. Lo que antes te hería, ahora lo entiendes. Lo que antes te confundía, ahora lo comprendes. Lo que antes te afectaba, ahora lo ves con madurez. Lo que antes te limitaba, ahora lo reconoces como temporada y proceso. La revelación te hace libre porque te permite ver la verdad, y la verdad que Dios muestra, no la que tu mente interpreta, te libera de todo lo que antes te ataba. Y aunque el enemigo intente apagar esta luz en ti, no podrá. Porque cuando Dios decide revelar algo, nadie puede ocultarlo. Cuando Dios decide hablar, nadie puede silenciarlo. Cuando Dios decide abrir tus ojos, ningún ataque puede volver a cerrarlos. Dios está despertando en ti un nivel de entendimiento que no tenías antes. Te está preparando para decisiones importantes, para nuevas temporadas, para nuevas asignaciones. Te está mostrando lo que necesitas ver para avanzar con fuerza, con fe y con autoridad. Cuando la revelación llega, llega con propósito. No para asustarte, no para confundirte, sino para fortalecerte. Dios te está abriendo los ojos porque lo que viene para ti requiere visión espiritual, no solo emoción. Requiere claridad, no impulsos. Requiere dirección, no confusión. Y por eso te está mostrando lo oculto, porque en esta nueva etapa vas a necesitar ver más profundo que nunca. Cuando Dios decide llevarte a un nivel más profundo, no solo te da discernimiento para ver y revelación para comprender, también comienza a depositar en ti un don que transforma radicalmente tu manera de tomar decisiones. Enfrentar problemas y caminar en tu propósito, el don de sabiduría. Y aunque muchos no lo saben, este don es uno de los más perseguidos por el enemigo,
porque una persona con sabiduría espiritual se vuelve prácticamente inalcanzable para sus trampas. Un cristiano con sabiduría deja de caer en ciclos repetitivos, deja de tropezar con los mismos errores, deja de perder tiempo en lo que no trae fruto y, sobre todo, deja de reaccionar a los ataques del enemigo de forma impulsiva. La sabiduría espiritual no es intelectualidad, no es educación, no es capacidad humana. La sabiduría es la habilidad que da Dios para aplicar la verdad a la vida diaria, tomar decisiones alineadas con su voluntad y caminar de manera estable, firme y direccionada. Y ahí está el secreto: el infierno puede tolerar a un cristiano emocional, puede tolerar a un cristiano distraído, pero no puede tolerar a un cristiano sabio. Porque un cristiano sabio no se mueve por sentimientos, se mueve por propósito. Cuando este don comienza a despertar, lo primero que notas es que tu forma de reaccionar empieza a cambiar. Ya no contestas impulsivamente. Ya no respondes desde la herida. Ya no decides desde la presión. Comienzas a dar pasos que antes no habrías dado y evitas caminos que antes te parecían correctos. Esto no es casualidad. Es el Espíritu Santo entrenando tu alma para actuar con estabilidad y madurez, incluso en medio del caos. Pero ahí es donde el enemigo empieza a atacar. La sabiduría espiritual desenmascara estrategias invisibles, desmonta manipulaciones, revela intenciones, corta patrones tóxicos, te protege de errores emocionales y te permite ver el futuro antes de dar el paso. Por eso el enemigo persigue este don con intensidad, porque nada le resulta más frustrante que un cristiano que no cae en provocaciones. La sabiduría te hace entender que no toda puerta abierta viene de Dios, que no toda oportunidad es divina, que no toda persona que llega a tu vida tiene buenas intenciones. Te hace reconocer cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo sembrar y cuándo guardar. Este don es una lámpara que ilumina decisiones que podrían cambiar el rumbo de tu vida. Por eso el enemigo intenta nublarla. En la Biblia vemos un ejemplo impresionante en la vida de Salomón. Cuando Dios le preguntó qué quería, Salomón no pidió riqueza, ni fama, ni victorias. Pidió sabiduría. Y en ese momento, Dios lo exaltó, porque quien pide sabiduría demuestra que está listo para gobernar no desde la emoción, sino desde el espíritu. La sabiduría convirtió a Salomón en uno de los reyes más influyentes de la historia. Y es exactamente por eso que el enemigo odia este don, porque la sabiduría te convierte en alguien difícil de derrotar. Pero también vemos otro ejemplo poderoso en la vida de José. José no solo interpretaba sueños, tenía sabiduría para administrar temporadas, para tomar decisiones, para anticipar crisis. Esa sabiduría lo llevó de la prisión al palacio, lo posicionó como gobernador y lo convirtió en una pieza clave en la preservación de su pueblo. La sabiduría te eleva, te posiciona y te da acceso a lugares donde la emoción jamás te llevaría. Y eso explica por qué muchos cristianos, justo cuando este don empieza a manifestarse, atraviesan ataques mentales, distracciones constantes y presiones emocionales. El enemigo sabe que si logra hacerte actuar impulsivamente, bloqueará tu avance. Por eso intenta empujarte a decisiones apresuradas, relaciones equivocadas, respuestas emocionales y acciones sin oración. Quiere que vivas reaccionando, no pensando. Pero Dios quiere que vivas con estrategia, no con impulsividad. La sabiduría espiritual también transforma la manera en que ves el sufrimiento. Antes te desesperabas, ahora entiendes. Antes te enojabas, ahora preguntas qué quiere Dios enseñarte. Antes veías problemas, ahora ves procesos. Antes veías ataques, ahora ves entrenamiento. Esa perspectiva es peligrosa para el enemigo porque convierte cada prueba en una herramienta para tu crecimiento.
Cuando entiendes esto, dejas de ser víctima y te conviertes en alguien con propósito. Este don también te protege de guerras innecesarias. Hay batallas que parecen espirituales, pero no lo son, son distracciones. La sabiduría te revela qué peleas son tuyas y cuáles no. Te muestra cuando el enemigo quiere desviarte de tu asignación, cuando quiere agotarte y cuando quiere robar tu enfoque. Te enseña a no gastar energía donde no hay fruto. Y esa protección irrita al enemigo, porque cuando actúas con sabiduría, le quitas terreno. La sabiduría también te da estabilidad emocional. Te permite ver más allá del momento presente. Te ayuda a no responder desde la ofensa, sino desde la paz. Te guía a tomar decisiones que tú sabes que honran a Dios, incluso cuando nadie más las entiende. Este don te fortalece por dentro de una forma que no se ve, pero que se siente, te hace firme, tranquilo, seguro. Y ahí es donde el infierno no puede tocarte. El enemigo no teme a un cristiano que sabe mucho, teme a un cristiano que entiende lo que sabe. Porque la sabiduría convierte información en transformación. Te permite aplicar la palabra, no solo oírla. Te mueve a obedecer, no solo aprender. Te enseña a vivir en victoria incluso cuando estás en medio de una tormenta. Por eso el enemigo intenta robarte la concentración, la paz y la estabilidad. Porque si logra hacerte emocional, te hace vulnerable. Pero si permaneces sabio, permaneces fuerte. Cuando este don despierta, tu vida entera comienza a cambiar. Decisiones que antes te costaban ahora fluyen con claridad. Relaciones que antes te confundían ahora se revelan por lo que realmente son. Situaciones que antes te herían ahora las ves con madurez. Puertas que antes perseguías ahora entiendes que no eran para ti. La sabiduría te libera de pensamientos repetitivos, de dependencias emocionales, de ataduras que venías arrastrando año tras año. La sabiduría te hace crecer. Y algo hermoso sucede, tu espíritu se estabiliza. Lo que antes te desbordaba, ahora te moldea. Lo que antes te derrotaba, ahora te impulsa. Lo que antes te detenía, ahora te prepara. Porque la sabiduría convierte cada área de tu vida en una oportunidad para glorificar a Dios. Te hace caminar con pasos firmes. Te hace vivir con intención. Te hace avanzar sin retroceder. Y, sobre todo, te convierte en alguien que el enemigo no puede manipular. Si estás viendo que tu forma de reaccionar está cambiando, que tus decisiones son más conscientes, que tu espíritu está más tranquilo y que tus pensamientos están más ordenados, es porque Dios está despertando este don dentro de ti. Y, aunque el enemigo intente frenarlo, no podrá. Porque la sabiduría que viene de Dios no puede ser detenida por ninguna oscuridad. Cuando Dios empieza a despertar dentro de ti el don profético, no lo hace de manera escandalosa ni dramática, como muchos imaginan. A veces comienza con algo tan sutil como una carga en el corazón, una palabra que no puedes ignorar, una impresión que se repite, una sensación de urgencia que no se explica humanamente. El Espíritu Santo empieza a hablarte con más claridad, y poco a poco descubres algo que quizá nadie te explicó: Dios no solo te escucha. Dios te habla. Y cuando eso ocurre, el infierno entero se inquieta. El don profético no es solo predecir eventos futuros, es anunciar lo que Dios está diciendo, traer luz donde hay oscuridad, revelar dirección donde hay confusión, despertar a quienes están dormidos espiritualmente, y confrontar lo que el enemigo quiere mantener oculto. Y por eso el enemigo odia este don, porque cuando Dios pone palabras en tu boca, cada una de ellas tiene poder para destruir obras de tinieblas, levantar al caído, romper cadenas, restaurar vidas y despertar propósitos dormidos.
Cuando este don empieza a activarse, Dios comienza a depositar en ti una sensibilidad espiritual que jamás habías sentido. Tu espíritu se vuelve más atento, más consciente, más despierto. Y justo ahí es donde el enemigo se levanta, porque sabe que un cristiano profético es una amenaza directa para sus planes. El don profético no es un adorno espiritual, es un arma. Es una espada que, cuando se abre la boca bajo la dirección del Espíritu Santo, corta mentiras, rechaza ataques, rompe atmósferas y establece la verdad. Por eso, el primer ataque que el enemigo dirige contra quienes tienen este don es la intimidación. El enemigo busca que calles. Quiere que dudes de lo que Dios te revela. Quiere que creas que no eres digno, que no eres capaz, que no eres espiritual suficiente. Sabe que si logra que guardes silencio, el impacto de tu voz se apagará antes de nacer. Por eso hace que te sientas pequeño, inseguro, incapaz. Porque si logra que nunca hables lo que Dios te da, el don se vuelve inútil. El enemigo también usa una estrategia más sutil, la confusión. Cuando un cristiano empieza a recibir revelación profética, los ataques mentales aumentan. De repente, dudas de todo. Te preguntas si realmente Dios habló o si es tu mente. Te preguntas si deberías decirlo o si parecerás exagerado. Te preguntas si es tu emoción o si es el espíritu. Esa confusión no es normal, es el enemigo intentando bloquear la voz profética dentro de ti. En la Biblia vemos esta guerra claramente. Jeremías, un profeta poderoso de Dios, fue intimidado desde joven. Él mismo dijo, no sé hablar, porque soy niño. Esa inseguridad no venía de Dios, venía del enemigo intentando apagar su voz antes de que se convirtiera en un instrumento para naciones enteras. Dios respondió con firmeza, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás, y lo que te mande dirás. En otras palabras, tu seguridad no está en ti, está en lo que yo pongo en tu boca. Incluso Elías, uno de los profetas más poderosos, huyó aterrado cuando Jezabel lo amenazó. ¿Cómo es posible que un hombre que vio descender fuego del cielo corriera por miedo? Porque el enemigo sabe cómo atacar la mente de quienes tienen voz profética, porque sabe que si logra que se callen, detiene la palabra que Dios quiere liberar. El don profético también desata ataques de aislamiento. Muchos con este don sienten que no encajan en ningún lugar, que no pueden hablar abiertamente, que otros no entenderían lo que sienten. Se sienten diferentes, demasiado espirituales, demasiado sensibles. Pero no es rareza, es asignación. Los profetas bíblicos también fueron incomprendidos, rechazados, criticados y muchas veces caminaban solos porque cargaban un peso espiritual que otros no podían entender. No era soledad humana, era separación divina. Y hay algo más profundo, el enemigo sabe que cuando un profeta habla, cosas cambian. Ezequiel habló a huesos secos, y un ejército se levantó. Isaías habló de Cristo, siglos antes de que naciera. Ana habló a Samuel para consagrarlo en el templo y marcó el destino de una nación. Elías habló a una viuda y detuvo la muerte. Jesús, el profeta mayor, habló y los espíritus huían, los enfermos sanaban, los vientos obedecían y los corazones se transformaban. Eso revela una verdad poderosa. Un profeta no solo habla, lo que dice crea, rompe, cambia y establece. Por eso el enemigo quiere atacar tu voz, porque sabe que cuando hablas bajo la unción, algo sucede. No importa si lo ves o no, en el mundo espiritual, las palabras proféticas abren caminos. La voz profética es peligrosa porque no necesita fuerza física, ni posición, ni recursos. Solo necesita obediencia.
Y el enemigo sabe que un cristiano obediente que habla lo que Dios le da puede transformar atmósferas enteras. Cuando este don despierta, también comienzan ataques emocionales intensos. Te sientes cargado sin explicación. Sientes opresión sin razón clara. Percibes batallas que no vivías antes. El enemigo usa desgaste emocional porque quiere cansarte antes de que abras la boca. Quiere agotarte para que no ores. Quiere confundirte para que no escuches. Quiere presionarte para que no hables. Porque sabe que si hablas, destruyes. Pero aquí está la verdad, si Dios te está dando palabras, es porque Él confía en ti. Dios no deposita peso profético en un corazón vacío, Él lo hace en alguien que camina con Él, que lo busca, que lo honra y que tiene un corazón sensible. Tú no buscaste este don te buscó a ti. No nació de ti, fue activado por Él. Y si Él lo activó, Él mismo lo respaldará. El don profético no te hace superior, te hace responsable. No te hace presumir, te hace servir. No te hace hablar más, te hace hablar lo necesario. No te hace ser el centro, te hace ser mensajero. Y aunque el enemigo quiera apagarlo, no podrá. Porque cuando Dios escoge una voz, esa voz suena incluso en el desierto. Y cuando Dios marca a alguien para hablar, su palabra no vuelve vacía. Si estás sintiendo cargas espirituales intensas, si Dios te muestra cosas que otros no ven, si Él te da palabras que después se confirman, si experimentas temporadas de aislamiento, si cargas peso en oración, si recibes revelación repentina, si ves más allá de lo evidente y si tu espíritu se activa cuando escuchas la voz de Dios, entonces estás viviendo el despertar de este don. Y aunque el enemigo intente intimidarte, confundirte o silenciarte, debes recordar esto. Si el infierno te ataca, es porque el cielo te llamó. El don profético dentro de ti no está creciendo por casualidad, está creciendo porque Dios quiere usarte. Quiere hablar a través de ti. Quiere levantar vidas a través de ti. Quiere despertar corazones dormidos a través de ti. Quiere liberar atmósferas espirituales con tu voz. Quiere abrir caminos con tus palabras. Tu voz es más peligrosa de lo que imaginas. Y el enemigo lo sabe. Por eso te ataca. Pero también por eso Dios te está fortaleciendo. Cuando Dios despierta en ti el don de intercesión, algo profundo empieza a ocurrir dentro de tu espíritu. De pronto, sientes cargas que no son tuyas, dolores que no viviste, emociones que no nacen de ti, urgencias que no puedes explicar. No entiendes por qué, pero lloras por personas que ni siquiera te lo pidieron, te despiertas de madrugada con una necesidad intensa de orar, sientes que debes clamar por alguien que ni siquiera sabe que está en peligro espiritual. Y aunque a veces no lo comprendas, estás experimentando uno de los dones más poderosos y más temidos por el infierno, el don de intercesión. Este don no se trata solo de hacer oración, se trata de ponerte en la brecha, de ser un puente entre el cielo y la tierra, de cargar espiritualmente lo que otros no pueden cargar, de proteger con oración lo que otros no ven, de luchar en el espíritu para que otros no pierdan su batalla. La intercesión no es un acto sencillo, es una asignación divina. Y por eso el enemigo lo persigue con tanta furia. Cuando este don se activa, lo primero que comienza a ocurrir es un aumento inesperado en tu sensibilidad espiritual. Te afecta lo que antes no te afectaba, te duele lo que antes ignorabas, percibes necesidades que antes pasaban desapercibidas. Esto no es debilidad emocional, es el Espíritu Santo entrenando tu corazón para cargar lo que Él mismo carga. Porque el intercesor no ora desde la mente, ora desde el corazón de Dios. Y aquí es donde comienza la guerra espiritual.
El enemigo sabe que un intercesor despierto es una amenaza directa. ¿Por qué? Porque la intercesión rompe cadenas antes de que aparezcan. Libera vidas antes de que caigan. Abre caminos antes de que se cierren. Crea protección antes de que llegue el ataque. Un intercesor es, espiritualmente, un guerrero que pelea batallas invisibles que otros jamás verán. Y eso irrita profundamente al infierno. Por eso los ataques sobre un intercesor son tan intensos, tan estratégicos y tan directos. Uno de los principales es el cansancio espiritual. De repente, te sientes agotado sin razón. Tu cuerpo pesa. Tu mente se satura. Tu espíritu se siente drenado. No has hecho nada físicamente extenuante, pero estás exhausto. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que te canses antes de entrar en la oración. Sabe que si intercedes, se rompen cadenas. Sabe que si clamas, se destruyen planes. Sabe que si te levantas de madrugada, alguien recibirá protección. Entonces intenta frenarte antes de que abras la boca. Los intercesores también enfrentan opresión emocional, como tristeza repentina, temor sin motivo, preocupación exagerada, sensación de carga. Muchos creen que es ansiedad, pero en realidad es una batalla espiritual. Es el enemigo intentando impedir que sientas la carga correcta, porque sabe que cuando una carga te toca realmente el corazón, no puedes evitar orar. Y cada oración tuya aterrada por el Espíritu Santo cambia atmósferas. Otro ataque común es la distracción constante. De pronto, cuando intentas orar, aparecen pensamientos inútiles, preocupaciones pequeñas, interrupciones constantes, ruido mental. El enemigo interrumpe porque sabe que una oración profunda requiere enfoque. Quiere desconectarte de la carga que el Espíritu te está entregando. Quiere que sientas que estás perdiendo tiempo, que no eres escuchado, que tu oración no hace diferencia. Porque si logra que pierdas ese enfoque, la fuerza de tu intercesión disminuye. Pero lo que muchos intercesores no saben es que este don no solo los vuelve sensibles, los vuelve poderosos. En la Biblia, la intercesión fue el arma secreta detrás de muchos milagros. Moisés intercedió por Israel cuando merecía ser destruido, y Dios detuvo su juicio. Daniel intercedió por su pueblo en el exilio, y Dios envió respuestas que rompieron cadenas celestiales. Esther intercedió por su pueblo, arriesgando su vida, y una nación fue salvada. Ana intercedió con lágrimas, y Samuel nació como un profeta que transformó a Israel. Jesús intercedió por Pedro antes de su caída, y por eso su fe no se extinguió. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden explicarse con palabras. La intercesión no es un acto religioso, es un acto de guerra. Cuando oras como intercesor, no estás simplemente diciendo palabras, estás librando batallas. Estás ocupando un territorio espiritual. Estás reclamando algo que el enemigo está intentando robar. Estás protegiendo a quienes no pueden protegerse. Estás empujando la oscuridad hacia atrás con cada clamor. El enemigo lo sabe. Por eso intenta aislar al intercesor. Muchos intercesores sienten soledad espiritual profunda. Sienten que nadie los entiende, que nadie carga lo que ellos cargan, que nadie siente lo que ellos sienten. Y aunque esa soledad parece una debilidad, en realidad es parte del diseño de Dios. Él aparta al intercesor no para que sufra, sino para que escuche con claridad. Porque la intercesión no nace en el ruido, nace en la intimidad. También intenta sembrar pensamientos como: tu oración no cambia nada. Estás exagerando. Nadie ora como tú, algo está mal contigo. Tu sensibilidad es un problema.
Pero aquí está la verdad que el enemigo intenta ocultar: ninguna oración inspirada por el Espíritu Santo es débil. Cada intercesión genera movimiento en el mundo espiritual. Cada clamor abre puertas. Cada lágrima derramada en oración toca el corazón de Dios. Nada se pierde. Nada se desperdicia. Lo que tú oras en secreto, Dios lo recompensa en público. Y aquí viene algo aún más profundo: cuando Dios levanta un intercesor, también le da un corazón parecido al de Jesús. Jesús era intercesor. Intercedía por los enfermos, por los débiles, por los caídos, por los pecadores, por sus enemigos, por sus discípulos. En la cruz, mientras era herido, seguía intercediendo: Padre, perdónalos. El intercesor carga el amor de Cristo. Y el enemigo odia ese amor porque es más fuerte que cualquier oscuridad. Cuando este don despierta, comienzas a ver resultados. No siempre de inmediato, pero sí en el tiempo correcto. Ves puertas abrirse. Ves vidas restaurarse. Ves personas que estaban perdidas regresar a Dios. Ves situaciones que parecían imposibles cambiar repentinamente. Ves respuestas que nadie esperaba. Y aunque otros no entiendan, tú sabes que Dios escuchó. Si últimamente te has despertado de madrugada sin explicación, si has sentido urgencias repentinas por orar por alguien, si cargas un peso espiritual que no puedes ignorar, si te afecta el dolor de otros como si fuera tuyo, si has sentido ataques de cansancio o distracción al intentar orar, entonces este don está despertándose en ti. El enemigo lo sabe y te ataca. Pero Dios lo sabe y te fortalece. Y cada batalla que enfrentas es señal de que tu don está funcionando. Cuando Dios empieza a despertar en ti el don de sanidad, no lo hace solamente para que seas un instrumento de milagros físicos, sino también para que seas un canal de restauración emocional, espiritual y mental en las vidas de otros. Este don, más que un acto visible, es una atmósfera. Es una presencia. Es una sensibilidad que Dios deposita en personas capaces de traer alivio, paz y esperanza donde hay dolor, caos y desesperación. Por eso, el enemigo persigue este don con rabia, porque un cristiano que sana es un cristiano que repara lo que el infierno destruyó. La mayoría de las personas que cargan este don no lo descubren al principio a través de grandes milagros, sino a través de su compasión profunda. Cuando este don despierta, te duele el sufrimiento de los demás de una manera que no puedes explicar. No puedes ignorar el dolor ajeno. Lo sientes como si fuera tuyo. Cuando alguien está sufriendo, no lo juzgas, lo abrazas. Cuando alguien está luchando, no lo descartas, lo acompañas. Cuando alguien está roto, no lo señalas, lo levantas. Esto no es sensibilidad emocional, es sensibilidad espiritual. Es el Espíritu Santo dentro de ti reconociendo heridas invisibles y moviéndote a ser un instrumento de sanidad. Pero aquí es donde surge la guerra. El enemigo odia a las personas que sanan, porque el infierno funciona a través de heridas, traumas, culpas y corazones rotos. Si alguien sana, los planes del enemigo se rompen. Y por eso muchos que tienen este don enfrentan ataques intensos incluso antes de saber que lo poseen. Uno de los ataques más comunes sobre quienes cargan el don de sanidad es el ataque físico. Dolores repentinos, enfermedades sin explicación, agotamiento continuo, debilidad inexplicable. No todo dolor es espiritual, pero muchos intercesores y sanadores espirituales sienten ataques sobre su cuerpo porque el enemigo quiere quebrar su fortaleza, apagar su fe y debilitar su capacidad de orar por otros. Si te ahoga el cansancio, te roba la energía que usas para consolar. Si te duele el cuerpo, te distrae del propósito. Si te enferma,
Quiere apagar la fe que en otros despiertas. También aparece el ataque emocional. Muchas personas con don de sanidad atraviesan temporadas de tristeza profunda, sentimientos de soledad, melancolía intensa o angustias que parecen no tener razón. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que un corazón desgastado emocionalmente tiene menos fuerza para levantar a otros. Quiere que te sientas vacío, para que no puedas llenar a nadie. Quiere que te sientas roto, para que dudes del poder que Dios ha depositado en ti. Quiere que pienses que tú no puedes sanar nada, porque no puedes sanar ni siquiera tus propias emociones. Pero aquí está la verdad, muchos sanadores fueron heridos primero, no para destruirlos, sino para equiparlos. Tus heridas no son un obstáculo para el don, son parte del don. Nadie puede llevar paz donde hay tormentos si no ha pasado por tormentas. Nadie puede hablar de restauración si no ha sido restaurado. Nadie puede levantar a otros si no ha aprendido a levantarse a sí mismo. Dios toma tus heridas y las convierte en autoridad espiritual. El enemigo lo sabe, por eso ataca tu alma, tu pasado y tus emociones. Otro ataque típico es la sobrecarga espiritual. Quienes cargan el don de sanidad muchas veces se sienten responsables por todo el mundo. Sienten que deben ayudar a todos, sanar a todos, cargar a todos. Y aunque su intención es buena, ese exceso los desgasta profundamente. El enemigo toma esa nobleza y la convierte en cansancio, en estrés, en agotamiento espiritual. Quiere que te satures para que pierdas la fuerza que necesitas para hacer lo que Dios te llamó a hacer. Y aún así, con ataques físicos, emocionales y espirituales, las personas que tienen este don siguen levantándose. Siguen ayudando. Siguen sanando. Siguen abrazando. Siguen orando. Porque este don no nace del alma humana, nace del corazón de Dios. Y cuando Dios pone este don en alguien, el enemigo puede golpear, pero no puede apagarlo. La Biblia nos muestra esto claramente. Jesús mismo caminó con este don. Donde él iba, la sanidad seguía. No solo curaba cuerpos, restauraba corazones. No solo abría ojos físicos, abría ojos espirituales. No solo devolvía movilidad, devolvía propósito. Cada milagro de Jesús era una confrontación directa al reino de las tinieblas. Por eso el enemigo buscó destruirlo desde su nacimiento, atacarlo en el desierto, tentarlo sin descanso, perseguirlo a través de líderes religiosos. Porque todo el infierno tiembla ante un sanador. Pero también vemos a Pedro, cuya sombra sanaba enfermos. Vemos a Pablo, cuyas manos cargaban milagros. Vemos a Eliseo, cuyo cuerpo, aún después de muerto, tenía suficiente unción para levantar a un hombre. Vemos a los discípulos restaurando, liberando y sanando bajo la autoridad de Cristo. Y si ellos enfrentaron persecución, tú también lo harás. Porque el enemigo persigue a quienes traen vida donde él sembró muerte. Tal vez te has preguntado por qué te buscan personas rotas, heridas, con problemas serios, como si tu corazón fuera un refugio. Tal vez no entiendes por qué gente que apenas conoces te cuenta sus secretos más profundos. Tal vez no comprendes por qué atraes personas en crisis, por qué te buscan cuando hay dolor, por qué se sienten seguros contigo. Eso no es casualidad, es señal del don que está dentro de ti. La gente percibe sanidad en tu presencia, aunque tú no lo veas. A veces incluso sientes un deseo profundo de orar por alguien, aún sin saber lo que esa persona está viviendo. Sientes compasión repentina. Sientes palabras que no nacen de ti. Sientes que debes abrazar, consolar, acompañar. Esa no es tu alma, es el Espíritu Santo en ti. Y claro, cuando este don se activa,
también aparece el miedo. ¿Y si no pasa nada cuando oro? ¿Y si me equivoco? ¿Quién soy yo para orar por sanidad? ¿Y si no tengo suficiente fe? El enemigo habla así porque quiere robar tu autoridad. Pero no eres tú quien sana, es Dios a través de ti. No es tu poder, es su poder. Tú solo eres el canal. Y mientras te mantengas humilde, sensible y obediente, Dios usará tus manos, tus palabras y tu corazón para sanar a otros. Y aunque el enemigo intente atacarte, agotarte o confundirte, debes recordar esto. El don que cargas hace temblar a las tinieblas porque restaura lo que ellas destruyeron. Por eso te ataca tanto. Por eso quiere debilitarte. Por eso quiere distraerte. Por eso quiere que te rindas. Pero no podrá. Porque Dios mismo te fortaleció para sanar. Él te preparó. Él te eligió. Él te formó en el quebranto para que hoy cargues restauración. Y el enemigo lo sabe. Tú no eres débil, estás siendo usado. Tú no estás roto, estás siendo moldeado. Tú no estás solo, eres un instrumento divino. Cuando Dios despierta en ti el don de autoridad espiritual, algo cambia de manera radical e irreversible en tu vida. Ya no oras como antes, ya no enfrentas las pruebas como antes, ya no hablas como antes, ya no reaccionas como antes. De repente, empiezas a sentir una firmeza interior que no habías conocido, una valentía que no viene de tu carácter natural, una convicción que no nace de tu fuerza humana. Es una seguridad profunda, estable, tranquila, que proviene del Espíritu Santo y te permite pararte frente a lo que antes te intimidaba, sin temblar. Y precisamente por eso, este es el don que el enemigo persigue con más furia. La autoridad espiritual no es gritar, no es imponerse, no es fuerza de personalidad. La autoridad espiritual es el respaldo visible del cielo manifestándose a través de alguien que vive sometido a Dios. Y cuando esa autoridad despierta, el infierno lo siente. Porque un cristiano con autoridad no se deja manipular, no se deja asustar, no se deja intimidar. Un cristiano con autoridad sabe quién es, sabe quién lo respalda y sabe cómo vencer. El enemigo hace todo lo posible para detener este don porque la autoridad espiritual destruye yugos, rompe influencias oscuras, cierra puertas que él abrió. Libera vidas que estaban cautivas y establece el reino de Dios en lugares donde el enemigo gobierna desde hace años. Por eso muchos creyentes que tienen este don pasan por ataques espirituales intensos incluso antes de darse cuenta de que fueron llamados para caminar con autoridad. Uno de los primeros ataques que enfrentan es la intimidación espiritual. De repente, comienzan a sentir miedo sin razón, pensamientos oscuros, inquietud, presión en el ambiente, sensaciones de que algo malo va a pasar. El enemigo usa intimidación porque sabe que si logra que te sientas pequeño, jamás actuarás en la autoridad que Dios te dio. Quiere que dudes, que retrocedas, que te escondas, que pienses que no eres lo suficientemente fuerte. Pero la autoridad espiritual no depende de tu fuerza, depende de tu posición en Cristo. Cuando este don despierta, comienzas a sentir una sensibilidad a las batallas espirituales que antes pasaban desapercibidas. Sientes cuando una atmósfera está cargada, cuando algo no proviene de Dios, cuando hay opresión en un ambiente, cuando alguien está bajo ataque espiritual. No es paranoia, es percepción. Y esa percepción viene acompañada de una valentía silenciosa que te empuja a orar, a reprender, a declarar, a cerrar puertas, a levantar escudo donde otros no ven peligro. El enemigo lo sabe y por eso te lanza ataques mentales, emocionales y espirituales para robar tu seguridad. Pero algo aún más profundo ocurre cuando este don se activa, tu voz cambia de peso espiritual.
No porque hablas más fuerte, sino porque ahora tus palabras cargan autoridad celestial. Cuando dices en el nombre de Jesús, no es una frase religiosa, es un decreto. Cuando reprendes algo, no lo haces desde el miedo, sino desde la convicción. Cuando oras por alguien, no estás deseando que suceda, estás estableciendo lo que Dios ya dijo. Y eso, en el mundo espiritual, retumba. Los ataques también aumentan porque la autoridad espiritual confronta territorios de oscuridad. Cuando Dios te da autoridad, te asigna lugares donde debes traer luz, familias donde debes romper cadenas, ambientes donde debes liberar atmósferas, personas donde debes traer libertad. Por eso, justo antes de que este don despierte completamente, muchos experimentan guerra espiritual intensa, pesadillas, opresión nocturna, ansiedad repentina, ataques de pánico, pensamientos que no son propios. No estás loco, estás siendo despertado. Mira la vida de Jesús. En el desierto, el enemigo no lo tentó porque Jesús era débil, lo tentó porque Jesús tenía autoridad. El enemigo sabía quién era él, sabía lo que había venido a hacer, sabía que su ministerio destruiría obras de tinieblas. Lo mismo pasa contigo, el enemigo ataca más a quienes más teme. También vemos esto en la vida de Pablo. Donde llegaba, el infierno se agitaba. En una ciudad, una joven poseída gritó: «Estos son siervos del Dios Altísimo». No gritó por obediencia, gritó porque la autoridad que Pablo cargaba la confrontaba. Pablo no necesitó gritarle, solo habló, y el espíritu se fue. Esa es la autoridad que Dios quiere despertar en ti. Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, tenía tal autoridad espiritual que los enemigos no podían resistir la sabiduría con la que hablaba. David, antes de ser rey, ya tenía autoridad espiritual al enfrentar a Goliat. No ganó por fuerza, ganó por autoridad. Eliseo heredó la autoridad de Elías y, con una simple oración, abrió un río. La autoridad no se explica, se manifiesta. No se presume, se reconoce. Y el infierno lo siente. Pero en la vida real, ¿cómo se manifiesta este don en personas como tú? Lo ves cuando algo dentro de ti se levanta contra la opresión espiritual, cuando tu espíritu siente carga por alguien atado, cuando tu oración se vuelve más firme, cuando ya no oras desde el miedo, sino desde la convicción de que Dios hará lo que Él prometió. Lo ves cuando, de repente, lo que antes te aplastaba ahora te fortalece. Lo ves cuando el enemigo intenta atacarte y tú ya no retrocedes. Lo ves cuando tu espíritu responde con valentía donde antes respondías con temor. Lo ves cuando empiezas a entender que Dios te puso en esa familia, en ese lugar, en esa situación, para traer libertad. Y es aquí donde el enemigo intenta su ataque final, la duda de tu identidad. Quiere que pienses que no eres digno, que no eres santo, que no eres suficiente, que no tienes autoridad. Quiere que recuerdes tu pasado, tus errores, tus fallas. Quiere que te compares con otros. Pero la autoridad espiritual no nace de tu perfección, nace de la sangre de Cristo. No depende de tu desempeño, depende de su sacrificio. No se basa en tus emociones, se basa en tu posición en Él. La autoridad despierta cuando entiendes que no estás peleando por la victoria, sino desde la victoria. Cuando comprendes que no estás luchando solo, sino respaldado por el cielo. Cuando entiendes que el enemigo no te teme por quien eres tú, sino por quien te respalda. Y cuando esta verdad se revela, caminas diferente. Hablas diferente. Oras diferente. Enfrentas diferente. Porque sabes quién eres, hijo de Dios, heredero de su reino y portador de su autoridad. Si últimamente has sentido guerras más intensas,
presión espiritual, ataques directos, cansancio profundo, pensamientos oscuros, oposición inesperada, no te asustes. Todo eso revela algo. Tu autoridad está despertando, y el enemigo lo sabe. Por eso esta parte final se conecta con un llamado espiritual profundo. Porque si llegaste hasta aquí, este mensaje no solo te informó, te identificó. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Dios despierta mis dones. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.